Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Jehová la roca, nuestro castillo fuerte, nuestro escondedero, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, nuestro precioso y amado Padre Celestial. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sean la gloria, el poder y la honra, la alabanza y la adoración por todos los siglos. Porque Él es digno de recibir la alabanza, la gloria y la honra, porque Él envió a su amado Hijo Jesús. Para que mi fuerza. Gloria a Dios. Luego de una breve interrupción, continúo con este video y lo voy a dedicar especialmente para mi hermano Clay Mérida allí en San Marcos, Guatemala. Él es ministro de alabanzas. Él tiene una radio 94.1 Celaca Estéreo, donde muchos siervos de todo el mundo predican vía internet por esa radio. Y yo también predico por esa radio, y ahora quiero hacer este video para todos los hermanos que escuchan la radio Celaca Estéreo 94.1 desde allí de San Marcos, Guatemala. Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo y el Espíritu Santo. La prédica de hoy está referida ministrando bajo la unción del Espíritu Santo. Esa es la prédica de hoy, y los versículos bíblicos están en 1 Corintios 12, capítulo 13, y después capítulo 27 hasta el 30. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y dice así la palabra preciosa de Jesucristo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bendito sea el precioso Espíritu Santo. O sea que para ministrar bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos que primeramente haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Porque Pablo inicia esta prédica a los corintios basándose en los dones del Espíritu Santo. Porque en aquel tiempo estaban desordenados los hermanos en la iglesia y se ministraba mal dentro de la iglesia. Entonces Pablo decía que debemos ser bautizados todos en un solo Espíritu, en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. Nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, seamos nosotros lo que somos la iglesia de Jesucristo. Y les continuaba diciendo Pablo: vosotros pues sois un cuerpo, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Somos todos miembros en particular del cuerpo de Cristo. O sea, todos los que hemos sido integrados dentro de la iglesia de Jesucristo somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero hay algunos hermanos que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Eso no significa que no sean miembros del cuerpo de Cristo. Lo que no pueden hacer los que no han sido bautizados por el Espíritu Santo es ministrar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, porque no han recibido el poder que trae el Espíritu Santo cuando te bautiza. Y uno de las señales del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Entonces Pablo enumeraba aquí en 1 Corintios, le decía a los corintios para que no tengan ellos confusión con respecto al Espíritu Santo,
a los dones del Espíritu Santo y a cómo se manifestaban los dones del Espíritu Santo en los creyentes y cómo Dios ponía dentro de la iglesia a los que habrían de ministrar a la iglesia de Jesucristo conforme al poder del Espíritu Santo. Porque no cualquiera puede ministrar en la iglesia si no es por el bautismo en el Espíritu Santo, si no es por los dones particulares que el Espíritu Santo le da a cada miembro de la iglesia. Y estoy hablando a cada miembro de la iglesia. Aquí no estoy hablando de los hermanos que se creen que son más porque son profetas o porque son apóstoles o porque son evangelistas o porque son pastores o porque son maestros. Muchos de estos ministros se equivocan con respecto a los dones y al poder del Espíritu Santo y hacen errar a la iglesia de Jesucristo por la ignorancia, la misma ignorancia que Pablo les remarcaba a los corintios en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Bueno, dice así la palabra de Dios. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Eso los pone Dios en la iglesia para que ministren al resto de los hermanos dentro de la congregación. Y Pablo le dice, para que no se confundan, ¿son todos apóstoles? Porque todos se creían apóstoles. Le dice Pablo, ¿son todos profetas? Porque todos querían ser profetas. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Pablo está haciendo una diferencia, que Dios pone en la iglesia a cada uno con los diferentes dones y pone ministros para que ministren y pone a los hermanos para que ministren a los hermanos. Los que son, en este caso, los apóstoles, los profetas y los maestros, son los que ministran y administran las cosas de Dios. Los demás hermanos son los que por los dones del Espíritu Santo ministran a la iglesia de Jesucristo. Por eso Pablo dice, son todos apóstoles, porque estaba desordenada la iglesia. Todos creían ser lo que no eran. Por eso Pablo le pone un punto y en alto ahí. Dice, ¿son todos apóstoles? No, no son todos apóstoles. Algunos los pone Dios como apóstoles. Los apóstoles son los que van y salen de una iglesia a plantar iglesias por sobre la tierra, en esta ciudad, en algún pueblo, en otra nación, en diferentes lugares donde el Espíritu Santo los haya mandado, no donde los mande el hombre por su propia voluntad. Porque si el hombre manda apóstoles por su propia voluntad fuera de la iglesia, estos apóstoles van a fracasar, porque no van en el poder y en el tiempo y en la unción del Espíritu Santo, van haciendo conforme a sus propios corazones, y esto no es así. Por eso Pablo le pone de relieve, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, porque hay todos que querían enseñarse entre sí. Hacen todos milagros, o sea que dentro de la iglesia están los que pone Dios para que se hagan milagros. Y están los que dice, ¿tienen todos dones de sanidades? No, dentro de la iglesia están los que pone Dios para hacer milagros, tiene los que pone Dios con dones de sanidades, tiene a Dios a los que hablan lenguas dentro de la iglesia, porque todos bautizados en el Espíritu Santo tienen que hablar lengua. Pero hay algunos que hablan lengua dentro de la iglesia y otros la interpretan. Porque por eso dice Pablo, interpretan todo, o sea que hablar en lenguas dentro de la iglesia es lícito siempre y cuando haya
hermanos que tengan don de interpretación de lenguas. Si no, dice Pablo, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Nosotros cuando hablamos lengua, hablamos misterio con Dios. Y Dios nos da sabiduría en nuestros espíritus a causa de haber hablado esos misterios con Dios en lenguas. Esos son misterios no revelados que se van a revelar únicamente cuando estemos todos allí en la presencia del Padre. Dice, en la iglesia, ¿tienen todos dones de sanidades? No, todos no tienen. Son algunos los que pone Dios dentro de la congregación para que tengan los dones de sanidades. Dice Pablo, ¿hacen todos milagros? No, solamente los que pone Dios para hacer milagros. Los que Dios le dio, el Espíritu Santo les da el don de hacer milagros. Entonces estos hermanos hacen milagros. Y voy a mostrarles cómo es que se ministra bajo la unción del Espíritu Santo. Y esto es no vanagloriándose cada uno de aquellos como hacen ahora, que tienen algún don y lo utilizan y de ahí en más se vanaglorían y de ahí en más se venden a todas las iglesias para ir a procurar de hacer dones y estas cosas a cambio de algún dinero, de algún reconocimiento. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Entonces dice Pablo que los que hacen milagros dentro de la iglesia son limitados, son hermanos que tienen esos dones. Y voy a hablar sobre los dones del Espíritu Santo y mayormente sobre los milagros y sobre los dones de sanidades. Gracias al Señor que a mí me han sido dados varios dones, los cuales están siempre en uso dentro de mí, porque cada día cuando estoy orando al Señor le pido que avive el fuego del Espíritu y de los dones que el Espíritu Santo ha puesto dentro de mí. Avívame, Espíritu Santo, aviva los dones, como le dijo Pablo a Timoteo. Aviva los dones que te han sido dados por la imposición de mano del obispo. Pablo era el que había puesto las manos sobre Timoteo y había recibido el bautismo del Espíritu Santo y había recibido dones espirituales para ministrar con poder dentro de la iglesia. Vuelvo a reiterarle, nadie puede predicar un evangelio de poder y de unción en el Espíritu Santo si él mismo no ha sido adoctrinado y él ha participado de hacer sanidades, de hacer milagros, de tener los dones de sanidades, de hablar en lengua o de interpretar lengua, o si no tiene don de discernimiento de espíritu, no puede el tal ponerse y hacer algo que Dios no le ha dado para que haga. No puede ministrar conforme a lo que haya visto a otro hacer, sino conforme a lo que haya hecho uno mismo por la unción del Espíritu Santo que nos ha sido dada. Yo quiero contar unos testimonios ahora de la unción y del poder del Espíritu Santo y cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por ejemplo, voy a leer ahora en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26, cómo es la vida de los hermanos dentro de la iglesia, cosa que no está aconteciendo actualmente hoy en las iglesias. Y Pablo le dice en 14:26 de 1 de Corintios, ¿qué hay pues, hermanos? Les pregunto, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnen en la iglesia, dice así la palabra de Dios, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pablo le está haciendo una pregunta y le está diciendo, hágase todo para edificación. O sea que Pablo le pregunta a los corintios qué hay entre ustedes, hermanos, cuando se reúnen como iglesia, cuando toda la congregación se junta en un salón, en un templo, ¿qué hay entre todos los hermanos? Dice,
¿qué tiene cada uno de ustedes? ¿Qué les dio el Espíritu Santo para que ministren en la iglesia en ese día? La iglesia son los hermanos. La iglesia se reúne en un templo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, son todos los hermanos juntos. Entonces Pablo les dice, ¿qué hay entre ustedes, hermanos, cuando se reúnen como iglesia? ¿Qué les dio el Espíritu Santo durante la semana? El día domingo, cuando se reúne la iglesia en pleno, ¿qué trae cada hermano a la iglesia para ser compartido? Bueno, yo les digo en este momento nada, porque por más que la iglesia quiera, no puede, porque está siendo regida por ministros que están haciendo que cesen el bautismo del Espíritu Santo, que cesen la lengua, que cesen las interpretaciones, que cesen los dones espirituales para los dones de sanidades, los dones de revelación, que cesen los dones de hacer milagros. O sea que la iglesia, cuando se reúne en un templo como el cuerpo de Cristo, no tiene nada de lo que Pablo le decía aquí a los corintios. ¿Qué hay pues, hermanos? Le pregunta, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué tienen? ¿Qué les ha dado el Espíritu Santo para que ustedes se ministren dentro de la iglesia? Nada, le digo yo, porque en este momento no hay ningún hermano dentro de la iglesia que el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista o el maestro que está siendo el ministro en ese templo, el dueño, digamos, del templo donde se reúnen los hermanos, no les permite que ningún hermano ministre nada. El ministro, el pastor, el obispo, cualquiera que sea que esté como ministro, quién sabe puesto por quién, está ministrando conforme a su propio corazón. Por eso quiero aclararle, hermano, lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. No es cuestión nomás de estar en una reunión, reunir a todos los hermanos y que todos estén sentaditos y que solamente el ministro que esté adelante, él es el que decide quién va a ser el que toca la música, quién va a ser a lo mejor el que coordine un poco el culto. Mayormente nadie coordina, y es el pastor el único, o el ministro que está adelante, el único que tiene la palabra dentro de la iglesia. O sea que el ministro que está ahí ministrando es el único cuerpo de Cristo. Los demás son miembros inútiles. ¿Por qué? Porque ninguno de los que están allí reunidos tiene la enseñanza, la doctrina del Espíritu Santo por medio de ese siervo que está ministrándoles. Por eso hoy no se puede ministrar bajo de la unción del Espíritu Santo dentro de un templo, porque no hay hermanos que tengan participación. El Espíritu Santo les decía a los corintios y nos dice a nosotros ahora, ¿qué hay pues, hermanos? Es una pregunta que el Espíritu Santo le hace a la iglesia y mayormente a los ministros. Cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene algo que el Espíritu Santo le haya dado. Tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tienen interpretación. No tienen nada, porque el ministro que está adelante ministrando no les permite a los hermanos que posean dones espirituales, porque no se los enseño y porque él no necesita que otro le haga sombra. Bendito sea el nombre de Jesús. Me parece que me están entendiendo bien, hermanos. El ministro que está adelante, que es el dueño del templo, que es el dueño de todo lo que está dentro del templo, cosa que es mentira, porque todos los hermanos han puesto de su dinero, cada uno ha llevado su ofrenda, cada uno ha llevado su diezmo. Se ha hecho el templo le pertenece a toda la iglesia, no le pertenece a uno solo, el que ministra, y mayormente el que ministra es el que menos pone, porque le hace poner el dinero a los hermanos. Pero no quiero empezar por ahí, hermanos, quiero ver qué tiene la iglesia cuando se reúne, y para que sea una iglesia que esté ministrando bajo la unción del Espíritu Santo.
tú eres. Hay muchos pastores que hoy en día quieren predicar sobre la unción y sobre el poder del Espíritu Santo, y ellos no han tenido ninguna clase de manifestación espiritual en su vida para que ellos puedan decir y dar testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho con sus vidas. Por eso, hermano, ahora quiero traer a ustedes algunos testimonios de lo que el Espíritu Santo hacía dentro de la iglesia, allí donde yo me reunía en el año 87. El pastor que yo tenía era un pastor lleno del Espíritu Santo. Era un pastor que tenía los dones de revelación, tenía los dones de sanidades, podía hacer milagros. ¿Y yo qué hice? Me puse como se puso Josué a la puerta de la tienda para escuchar todo lo que Moisés hablaba y hacía y decía para aprender. Josué aprendía de Moisés, yo aprendí de mi pastor. Entonces venía un día una hermana con una criatura en sus manos, un niño de 2 o 3 años. Y ese niño había estado jugando en su casa. Y en ese tiempo se usaban esos braseros, hermanos, que llenos de brasa, y arriba ponían las ollas con agua para hacer la comida. En esos tiempos en que hermanos pobres no tenían las comodidades que nosotros tenemos ahora. Y aún hoy hay muchos hermanos que no tienen las comodidades que nosotros tenemos y gozamos ahora. Y entonces se le volcó la olla con agua hirviendo a ese niño sobre todo su cuerpo y su cara, y este niño quedó totalmente quemado. Y entonces lo tomó su madre en sus brazos y vivía como a 2 o 3 cuadras de la iglesia, a unos 300 o 400 metros de la iglesia. Y ese era un día lunes donde el pastor ungía con aceite para todos aquellos que tuviesen alguna enfermedad. Y allí estaba yo con el pastor día lunes, 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y llegó esta hermana con su bebé. Tenía unas inflamaciones, cuando se quema con agua le salen unos bultos de agua en el cuerpo por la quemazón, que eran tremendo, más grandes que mi mano. Y entonces él vino al pastor que estaba orando allí y le decía: pastor, ponga las manos sobre mi hijo porque se ha quemado con agua hirviendo. Y el pastor puso la mano sobre la hermana y nosotros apoyamos la oración del pastor, y el pastor oró por la hermana, y esta hermana comenzó a derramar lágrimas de sus ojos, y esas lágrimas caían sobre esa quemazón del niño, y a medida que caía sobre la quemazón del niño esas lágrimas que derramaba su madre, el niño era completamente sanado de toda esa quemadura que tenía. Esos son dones de sanidades, eso es fe, eso es don de hacer milagros, hermanos. El niño se fue totalmente sano ese día de ese lugar. Eso es lo que yo vi, lo que yo palpé con mis ojos y toqué con mis manos. Eso es ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Allí en la iglesia donde yo estaba cotidianamente, todos los días, estaban las puertas del templo abiertas y estaba el pastor a disposición. El pastor era un hombre de 72 años ya. Espíritu. Y siempre venían los hermanos cuando tenían alguna clase de accidentes o enfermedades o algún cáncer o necesitaban un milagro, venían allí donde estaba el pastor, y todos los hermanos que estábamos juntos con el pastor orábamos y se producían los milagros. Un día llegó un hermano con una fenoleta, es un autito chico, y se tenía que ir porque el Señor lo había llamado que fuera a un pueblo junto con otro hermano. Iban a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a los leprosos, a los paralíticos, a los cojos. Y este hermano no tenía nada de dinero y el Espíritu Santo lo había mandado sin nada de dinero. Entonces fue a la iglesia
y le dice, pastor, mire, tengo que ir hasta tal pueblo, 250 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y no tengo nada de nafta, de gasoil para mi vehículo, dice, y no tengo nada para llevar para el camino, ni de ida ni de vuelta. Y entonces el pastor y nosotros nos pusimos a orar, y vino una hermana desde afuera gritando, hermanos, vengan rápido, dice, porque está saliendo nafta, está saliendo gasolina por el tanque del auto que está allá afuera parado, sale un chorro de gasolina. Entonces fuimos con los baldes y los lavatorios y lo que había de recipientes allí en el templo, y pusimos hasta que se llenó, hasta que cesó de salir la nafta del tanque. El Espíritu Santo había hecho el milagro, porque el Espíritu Santo necesitaba que nosotros ejerciéramos fe para que el Espíritu Santo pusiera su mano y multiplicó la nafta, y llenaron varios bidones con nafta. Les alcanzó a los hermanos para viajar hasta donde tenían que viajar y de vuelta, y les quedó nafta para andar como un mes después, hermano. Eso es ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe cuando tiene que hacer la obra. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo específicamente qué es lo que necesitamos para que Él nos dé, para que nosotros podamos hacer la obra. Y vino luego una hermana en esos días, se había venido de 1300 kilómetros de distancia, de un pueblo cerca de Bolivia. Tenía un cáncer esa hermana, y vino y pidió oración en la iglesia. Entonces voy al templo yo, esto ya había pasado, y yo no pude oír nada, y el Espíritu Santo empezó a moverme, y a que ore por esa hermana que tenía ese cáncer. Y oré por esa hermana que tenía cáncer, yo no la conocía. Esta hermana ya se había vuelto allí a su pago. 1300 kilómetros había recorrido de ida y 1300 de vuelta, porque sabían que en la iglesia donde estábamos nosotros, allí se hacían milagros, sanidades, prodigios, señales milagrosas, preciosas. El poder del Espíritu Santo estaba allí en ese lugar. Y oré por esa hermana, y esa hermana después mandó a decir que mientras ella iba de viaje para su ciudad, allí fue sanada totalmente de ese cáncer. Eso se llama ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando tú tienes dones del Espíritu Santo, el Espíritu te va a llamar para que tú intercedas por algún hermano, alguna hermana, alguien que haya venido a tu templo, a tu iglesia, a pedir alguna clase de oración por alguna necesidad de milagros o de sanidad. Entonces allí vendrá el Espíritu Santo y buscará un intercesor. Te buscará a ti, hermano, para que intercedas, para que pueda el Espíritu Santo hacer la obra sobre aquel que ha venido a buscarlo a Él. Porque cuando alguien viene a buscar y a pedir una oración en el templo donde nosotros nos reunimos, vienen a buscar al Espíritu Santo. No nos vienen a buscar a nosotros, hermanos, porque es el Espíritu Santo el que obra en el nombre precioso de Jesucristo. Gloria a Dios. Ministrar bajo la unción del Espíritu Santo no es solamente pararse delante en el púlpito y predicar a los gritos tratando de hacer algo que el Espíritu Santo no ha pensado hacer dentro de la congregación. Hay muchos predicadores que son efusivos, que son muy habladores, que tienen grandes palabras para decir, palabras pegajosas. Gritan dentro del templo predicando el Evangelio y hacen entrar a la iglesia del Señor en una euforia colectiva. Eso no es ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Eso no es estar ministrando
bajo el poder del Espíritu Santo. Hay muchos predicadores que hacen subir gentes adelante por cualquier motivo para ser orada, sin que esa persona tenga alguna enfermedad, alguna dolencia, y comienzan a ponerle mano y a empujarlos y a tirarlos al suelo. Eso no es predicar, eso no es ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Eso solamente están haciendo alarde de algo que ellos mismos no tienen. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Hay muchos predicadores que se afanan desde el púlpito tratando de ver si hay alguna manifestación del Espíritu Santo, para ver si ellos son realmente los enviados de Jehová. Mentiras del diablo, hermano. Cuando el Espíritu Santo te da poder y autoridad, te lo da para que tú hagas dentro de tu iglesia, tu congregación, hagas milagros, traigas palabra mediante las lenguas y la interpretación de lengua, traigas palabra del Señor a la iglesia, para que hagas milagros, para que profetices dentro de la iglesia, para que la iglesia cada día vaya creciendo en el conocimiento de Jesucristo, para que la iglesia cada día vaya recibiendo los dones del Espíritu Santo, para así ministrarse unos a otros dentro de la iglesia. Y hágase todo en orden, dijo Jesús. Hágase todo para la edificación, decía Pablo, por medio del Espíritu Santo. Hay muchos milagros, hermanos, que son falsos milagros. Hay muchas manifestaciones espirituales de esos que se dicen ser grandes predicadores y que no sanan a nadie y no hacen ninguna clase de milagro. Solamente tienen gente preparada que le hacen subir arriba de la tarima para luego pecharlas, pegándoles gritos y hablándoles lengua vaya a saber de quién. Entonces hacen esa clase de payasadas en las iglesias para creerse que están manifestándose por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. El Espíritu Santo se manifiesta con poder. Nosotros tenemos las enseñanzas de todas las sanidades y los milagros que hizo Jesús. Él multiplicó los panes y los peces. Nosotros ahora podemos multiplicar el alimento en nuestros hogares, en los hogares de los hermanos que no tienen. Podemos multiplicar la gasolina para nuestros vehículos. Podemos calmar las tempestades, calmar los vientos, calmar los mares embravecidos. Esos son milagros que Jesús hizo para dejarnos muestras a nosotros de lo que es ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Pero yo no veo esa clase de milagros. Yo no he visto a nadie aún que multiplique los panes y los peces. Yo no he visto a nadie aún que calme las tempestades, que calme los vientos, que calme los tornados, que calme el mar embravecido, que le ponga freno a los poderes ocultos que están manifestándose a través de los hombres perversos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Nosotros, si decimos que tenemos poder y ministramos bajo la revelación del Espíritu Santo, tenemos que manifestar ese poder en cada situación que se nos presente en nuestras vidas, en la congregación. Un día estábamos ministrando en el campo. Habían ido como 50 a 70 hermanos. Ya habíamos ido a ministrar a un campo, a un pueblo. Habíamos ido en un micro, en un bus. Aquí le decimos colectivo. Y resulta que cuando volvíamos, apenas salimos y era de noche, se rompió la cruceta del cardan del colectivo. Era imposible seguir adelante porque el cardan había quedado desunido, porque el cardan de un colectivo, donde está la salida de la caja de velocidad, se une mediante una cruceta y tiene como 20 centímetros de largo, y esa cruceta se destruyó y el colectivo se paró.
Ya había como 70 hermanos adentro del colectivo. Había hermanas con niños chicos, había ancianos, había jóvenes. Éramos la iglesia que habíamos ido para ministrar en un campo, en un poblado. Entonces los hermanos se bajaron y recogieron los pedazos de las crucetas. Dice, hermano, mire los pedazos que hemos encontrado. Y yo me entro abajo del colectivo y me pongo a tantear con mis manos y veo que había una separación de unos 20 a 30 centímetros, que es lo que corresponde a la cruceta. Y mientras yo estaba tanteando con mis manos, mi esposa, que estaba sobre el colectivo, a la par del hermano que manejaba, que nosotros éramos una pareja de 4 que salíamos a ministrar en el poder del Espíritu Santo. Mi esposa estaba teniendo una visión. Ella estaba viendo las manos de un ángel que estaba uniendo el cardan, donde faltaba la cruceta. El hermano que manejaba el colectivo le dice, ¿qué hacemos, hermana? Y mi esposa le dice, vamos adelante, hermano, en el nombre precioso de Jesús. Continuemos, ponga en marcha el colectivo y vamos a llevar toda esta gente a sus casas. Había 40 kilómetros de distancia y había que llevar a todos los hermanos a sus casas. Y este hermano puso el colectivo en marcha en el nombre de Jesús y comenzó a andar, hermano. Y fuimos hasta Córdoba y dejamos a cada hermano en su propia casa. Y luego me llevó a mí, me dejó y se volvió a su casa. Y cuando fui a la mañana del siguiente día para ver el colectivo, le faltaba ese pedazo, 30 centímetros. Las manos de un ángel habían unido el cardan y así nosotros habíamos venido. Era imposible que el micro se moviera porque le faltaba esa cruceta. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Eso es hacer milagros. Eso es ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Un día estábamos en un campo ahí, en un sitio que habíamos buscado para hacer campaña. Y yo con mi esposa y los otros hermanos, éramos 4 los que ministrábamos. Estábamos en una carpa donde hacíamos liberación para los que se manifestaban espiritualmente. Y resulta que mi esposa y los 2 hermanos se fueron al campo para escuchar las alabanzas. Y yo me quedé allí ministrando. Y me traen una hermana embarazada, como de 8 meses. Una hermana que tenía como 1,80 m de alto. Y me la traen a la hermana semi desmayada entre 3 o 4 hermanos. Y me la dejan allí, en el suelo tirada. Y cuando le voy a orar y a poner las manos, comenzó a rodar sobre sí misma, como si fuera una rueda de un auto, rodaba sobre sí misma, sobre su panza, por todo el lugar ese donde estaba ministrándole. Y yo cuando corrí a buscarla allí, se me escapaba para este lado, rodando por el suelo. Y cuando la alcancé y le trabé allí, y le oré y le mandé al espíritu inmundo que pierda el poder en el nombre de Jesucristo. Tenía espíritu, tenía esa clase de espíritu que el Señor le echó, ese espíritu al joven que lo echaba en el fuego y salía espumarrajo por su boca. Bendito sea el precioso nombre de Jesús, que ahora le ponen nombre a esa enfermedad. Y no es una enfermedad. Esquizofrenia, paranoia, no es una enfermedad. La enfermedad es una cosa y la esquizofrenia, la paranoia es otra. Son espíritus inmundos que poseen a las personas. Y esta hermana tenía esa clase de espíritu y echaba espumarrajo por su boca. Entonces le mandé al espíritu, en el nombre de Jesucristo, que pierda poder, que suelte esa vida y que salga fuera de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y el espíritu, haciendo gran ruido y vociferando por la boca de la hermana, salió quejándose y la hermana quedó libre y su embarazo fue exitoso.
Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Tú eres De esta clase de liberaciones y de sanidades hechas por mi mano, la mano de mi esposa, han sido muchas, hermanos. Han sido más de 3, 4 mil enfermedades que según los médicos no tenían cura. Cierto día me trajeron a mi casa, allí donde yo vivía, a 1000 kilómetros de Córdoba, donde yo había ido como misionero. Me había enviado el Espíritu Santo para que fuera a unos poblados, allí a 1000 kilómetros de Córdoba. Allí estuve 6 años y medio, y allí el Señor hacía milagros, prodigios, sanidades, liberaciones. En esos poblados estaba lleno de iglesias evangélicas, pero que no había poder de Dios en esos lugares, porque los hermanos ignoraban el poder del Espíritu Santo, ignoraban los dones del Espíritu Santo. Y un día, regresando a casa, había como 10 hermanos parados en la puerta de mi casa y varios autos. Volvíamos con mi esposa de ministrar unas sanidades en diferentes lugares donde habíamos ido. Y cuando llegamos a la puerta, allí en un auto había un hombre blanco como el papel, hermano, como la leche, era blanco. Estaba semi muerto, ya se moría. Entonces le dije yo, ¿qué hay, hermano? ¿Qué traen? Y me dice, hermano, sabemos que usted tiene poder de Dios, que usted y su esposa ministran sanidad, y traemos a este hermano de un pueblo 60 kilómetros de distancia. Se está muriendo, hermano, tiene un cáncer en la cabeza. Y cuando le miro tenía una pelota, hermano, más grande que una pelota de tenis, en su cabeza, arriba de la oreja. Y estaba blanco como el papel. Lo habían llevado al médico, y el médico le dijo, llévelo a la casa de ustedes para que se muera allí, porque ya no tiene más remedio, porque el cáncer que tiene es maligno. Entonces estos sabían, alguien les dijo, de que allí en Tunuyán, en ese pueblo vivía yo, y que allí podían ir buscando sanidad para ese enfermo, que ya se moría, hermano, estaba más blanco que la leche. Y lo bajaron y le pusieron allí en un sillón en el living. Y comenzamos a ministrarle con mi esposa. Y le ministramos a este hombre hasta que se cobró la conciencia, porque ya estaba muriéndose. Y cuando se cobra la conciencia le hablamos de Jesucristo, de la muerte en la cruz, de que por sus llagas nosotros habíamos sido sanados, de la vida eterna, de la salvación de su alma. Y el hombre aceptó a Jesucristo allí. Y oramos, hermanos, y lo despedimos, lo mandamos a su casa. Le dijimos que lo lleve al médico para que le estirpe ese cáncer, porque ese cáncer ya lo había secado el poder del Espíritu Santo. Y se fueron los hermanos. Y este que venía muerto, ya venía con la tapa del cajón encima, hermano. Se fue caminando, lleno de vida, con color rojo en su cara. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es ministrar bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nunca me vanaglorié de todo lo que el Señor hizo por mis manos. La gloria sea para Dios. Mi galardón está en los cielos. Nunca recibí una dádiva de nadie. Nunca recibí dinero de nadie. Nunca recibí vanagloria de nadie en esta tierra. Ni tampoco Dios me hizo conocido por esto, sino que Dios se reservó su poder oculto. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, dice el Señor. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y un día estaba, hermanos, edificando el templo del Señor, terminando de dándole los últimos toques, porque allí iba yo a fundar una iglesia, y resulta ser de que venía un viento recio, se ennegreció el cielo hacia el sur de la ciudad donde yo estaba. Yo estaba sobre el techo mirando y viendo la tormenta que se venía, y entonces yo supe ahí por el Espíritu
que era un tipo tornado que iba a arrasar con todo. Entonces me paré sobre el techo y le dije a la tormenta: ahora frénate, pierde todo poder, en el nombre precioso de Jesucristo. Cálmate, desvíate ahora, a la derecha y a la izquierda, y por aquí no pases, y pierde tu poder. Era un viento huracanado con lluvia, hermano, y la tormenta se dividió a 5 cuadras de donde yo estaba parado. Se dividió la tormenta, se dividieron los vientos que traían mucha tierra y traían cosas que venía arrastrando el viento. Y la gente daba testimonio, porque había una escuela llena de niños, y allí en esa escuela llena de niños estaban mis hijos. Allí estudiaban mis hijos, y era una de esas escuelas prefabricadas. Entonces el viento, dicen las maestras, se desvió justo en la escuela, se partió en dos y salió para el este y para el oeste, y empezó a perder poder. Solamente cayeron unas gotas de agua donde yo estaba. La maestra decía que si el viento pasaba por la escuela iba a matar a todos los niños que allí había, y había más de 1000 niños allí en esa escuela, y dentro de eso había 3 de mis hijos. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Eso es ministrar bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús iba en la barca con los 12 discípulos, el mar se embraveció, el viento soplaba con furia. Los discípulos no sabían cómo gobernar la barca y decían: aquí vamos a morir porque nos va a tragar el mar. Y le decían: Jesús, ¿qué tienes? ¿No tienes cuidado tú? Mira el viento que se viene. Y Jesús se despertó y le reprendió al viento y le dijo al mar: enmudece. Y el mar se aquietó y el viento se calmó. Y le dijo a los discípulos: hombres de poca fe, ni siquiera saben parar un viento, ni siquiera saben enmudecer el mar. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Yo todo esto lo aprendí por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me ponía en situaciones peligrosas para mí y para la congregación a donde yo asistía, cuando el Espíritu Santo traía enfermos a la congregación, todos se iban sanos. Ninguno se volvía con su enfermedad. Ninguno le decíamos: vaya hermano, que el Señor de a poco le va a ir sanando, conforme como usted vaya creyendo. Eso es lo que dicen ahora: vaya hermano, no le haga a Dios mentiroso. Mentirosos son los ministros que ministran de esa manera, que le dicen al enfermo: vaya hermano, y de a poco usted va a ir recibiendo la sanidad. Son mentiras del diablo. Cuando Dios tiene unción y poder sobre un siervo, el Espíritu Santo sana instantáneamente a los enfermos. Los milagros se hacen instantáneamente. Todo se hace ahí nomás. No hay que esperar. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Y esto le voy a decir, hermano: si el Espíritu Santo vive dentro nuestro, el Espíritu Santo está viendo y conociendo todo lo que hay en tu corazón y en tu vida, todo lo que tú piensas, todos los deseos y las intenciones de tu corazón, todo lo que tú vas a hacer a lo largo de tu vida, el Espíritu Santo lo sabe. Nada vas a hacer tú que el Espíritu Santo no lo sepa. Entonces el Espíritu Santo sabía que yo tenía necesidad de tener una vivienda, porque yo alquilaba y no tenía suficiente dinero, porque siempre estaba pasando pruebas y pruebas a causa de la unción y del poder del Espíritu Santo. Como decía Pablo: mientras más pruebas yo tengo, mientras más débil yo sea, más se fortalece Jesucristo dentro de mí para hacer milagros, prodigios, sanidades, liberaciones en su precioso y glorioso nombre. Y toda la gloria es para Jesucristo. Entonces le dije al Espíritu Santo: yo quiero que tú me des un terreno para hacer mi casa, y quiero hacer una casa de madera. Tú dame todo esto sin que yo tenga que gastar ningún dinero, porque tú sabes, Espíritu Santo, que yo no tengo dinero, que mi vida está completamente entregada
a la predicación del Evangelio, a sanar a los enfermos, a libertar a los oprimidos por el diablo, a llevar doctrina a la iglesia de Jesucristo. Y luego de unos días, de unos meses, viene un pastor y me dice: véngase, hermano, a vivir aquí en la iglesia, porque yo me pensaba cambiar de casa y me iba a ir lejos. Entonces este pastor, como sabía el poder del Espíritu Santo que había en mí, dice: no quiero que se vaya lejos, porque si no usted no va a venir más aquí a esta iglesia, se va a elegir otro lugar para ir. Entonces me dice: véngase a vivir aquí a la iglesia. Y con mi esposa y con 4 hijos fuimos a vivir a la iglesia, a ese templo que aún estaba sin terminar. Tenía un templo al lado. Entonces hicimos allí un tipo casa con maderas y chapas de zinc. Y allí fuimos con mi esposa. Estábamos cómodos, estábamos limpios. Y yo predicaba en la iglesia. Durante 14 meses prediqué todos los días en esa iglesia, todos los días de la semana, inclusive los domingos, inclusive los días de Santa Cena, siempre predicaba yo. Y el pastor le dijo a los hermanos: si no, este hermano trae palabra de Dios y trae alimento, nosotros le vamos a suplir todas sus necesidades, le vamos a traer todos los alimentos que él necesite. Pero todos los alimentos, porque hoy cuando algún pastor dice traigan alimentos, los hermanos traen fideo, arroz y traen alguna otra hierba, no le traen azúcar, no le traen carne, no le traen pollo, no le traen fruta, no le traen leche, no le traen café, solamente fideo y algunas conservas que no le sirven a nadie para comer eso. Usted tiene que darle a los hermanos, decía el pastor, lo que usted come en su casa, y aún mejor para este que le está dando doctrina del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo jamás le pedí al pastor que diga nada por el estilo, y todos los hermanos me llenaron de alimento la casa. Tenía alimento para pasar meses, hermano. Y en esos días el Espíritu Santo me habla y me dice: te voy a dar el terreno que tú me has pedido para que hagas tu casa. Gloria a Dios, gracias Señor, le dije. Y le dije: pastor, el Espíritu Santo me dice que me va a dar el terreno que yo le he pedido. Gloria a Dios, dice el pastor. Y entonces a los días viene uno que estaba enfermo en un hospital allí. Había sido operado, pero había caído en depresión, en tristeza, y no se sanaba totalmente. Entonces fuimos nosotros y oramos por este que estaba en su lecho de enfermedad. Fuimos con mi esposa, porque juntamente con mi esposa tenemos casi todos los dones del Espíritu Santo y podemos ministrar juntos todas las necesidades que haya dentro de la iglesia. Y oramos por este y nos vinimos a nuestra casa, y a los días, como a los 15 días, vino este que habíamos orado y dice: me nace del corazón entregarle este dinero. Sé que ustedes están buscando y esperando un terreno. Dice: ¿cuánto vale el terreno? Y le dije yo: vale 9,000 pesos. Y me dice él: yo le voy a dar 7,000 pesos. Y les recibimos los 7,000 que él nos dio. Venían de parte del Espíritu Santo. Y entonces viene la dueña del terreno y le decimos: nos faltan 2,000 pesos. Y ella dice: ¿ustedes son evangelistas? Sí. Bueno, entonces le voy a bajar esos 2,000 pesos que le faltan. Se los voy a vender en 7. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. El Espíritu Santo acomodó todo para que nosotros pudiésemos comprar el terreno, pagarlo en efectivo, los 7,000 pesos, que eran como $7,000 de ahora. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Yo no tuve que poner nada de dinero. Inclusive tenía un dinero guardado, como 1,300 pesos. Y con eso compré las maderas y las chapas para hacerme la casa de madera que yo quería hacerme.
Y así tuvimos esa casa que el Señor nos regaló. Le pedimos al Espíritu Santo específicamente: yo quiero comprar tal y tal cosa porque es lo que necesito. Hay muchos que hoy están pidiendo cosas que no están dentro del corazón de Dios. No son para necesidades. Por eso no reciben. Y hay muchos hermanos que están ministrando, creyéndose que ministran bajo la unción del Espíritu Santo y no se produce ningún milagro. Yo conozco muchos pastores egoístas que están orando y conservando a los enfermos dentro de sus iglesias y no dejan que nadie vaya de otro lugar para orar por esos hermanos que están enfermos. Y nosotros todos, en todo el mundo, somos el cuerpo de Jesucristo, somos la iglesia de Jesucristo, no somos miembros aislados de un lugar a otro. Todos los que estamos creyendo en Jesucristo en todo el mundo somos miembros los unos de los otros, y cuando quiere el Espíritu Santo envía un miembro para que sane a otro miembro. Pero hay mucha imposición en estos momentos. Hay muchos pastores, ministros que no quieren dejar entrar en sus congregaciones a aquellos que tienen dones de sanidad, a aquellos que hablan en lengua, a aquellos que hacen milagros, a aquellos que profetizan, a aquellos que traen la unción del Espíritu Santo para la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, hermanos. No hay entre nosotros dueños, no somos dueños, no somos propiedad de nadie. Todos nosotros somos propiedad de Jesucristo. Nadie puede ejercer poder y dominio sobre la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso muchas veces las iglesias, hay muchas congregaciones diseminadas por allí que tienen un montón de enfermos, y cada domingo y cada día de la semana están orando por los enfermos, y los enfermos no se sanan. Están orando por los que están poseídos, y los que están poseídos no se liberan. ¿Por qué? Porque no tienen poder, no tienen la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo pone en la iglesia a aquellos que van a hacer sanidades, liberaciones, aquellos que van a hablar lengua, aquellos que van a traer palabra del Señor a la iglesia, aquellos que van a interpretar la lengua, aquellos que van a profetizar, aquellos que van a hacer milagros. Hoy la iglesia, hermano, está desmembrada. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que unirnos, hermano. Si hay un hermano a la otra punta del mundo que tiene la unción y el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos en otra parte del mundo, solamente hay que buscar a ese hermano. Hay que pedirle al Espíritu Santo que les dé el dinero para enviar a ese hermano para que pueda viajar hasta ese lugar, y hasta cuánta congregación haya con enfermos, con personas que están sufriendo ataduras, con ligaduras, con cadenas de opresión, con yugos, con toda clase de dolencias, enfermedades. Hermanos, hay que pedirle al Espíritu Santo todas las cosas que nosotros queramos que el Espíritu haga. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Voy a terminar, hermano, con esto. Por el egoísmo de muchos ministros, los hermanos dentro de la iglesia están sufriendo enfermedades, sobrellevando cargas que no tendrían que llevar. Bendito sea el precioso y hermoso Espíritu Santo. Toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos. El Espíritu, tú eres.